Eran las 4 de la mañana cuando me vio. Yo estaba de pie bajo el zumbido de una luz fluorescente que parpadeaba. El aire olía a antiséptico y a café quemado. Ella se acercó, su uniforme impecable en medio del caos silencioso de la noche, y susurró: «Usted no está casado, ¿verdad? Necesito su número». Su voz era tan suave que casi la pierdo en el pitido lejano de un monitor cardíaco. El calor de su aliento rozó mi oído. Un secreto repentino en un lugar donde todos los secretos mueren. El mundo entero se detuvo por un segundo. No sabía quién era yo para ella, o en qué me estaba convirtiendo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Mi nombre es Leo. Tengo 28 años y trabajo como camillero en el turno de noche. Es un trabajo de fantasmas. Empujo camillas por pasillos vacíos y silenciosos, transportando el dolor dormido de un lugar a otro. Las ruedas de mi carro siempre tienen un chirrido agudo, que es el único sonido que me acompaña durante horas. Me he acostumbrado al silencio, a la forma en que las sombras se alargan después de las 3 de la mañana, a la sensación de ser completamente invisible para los médicos y las enfermeras que pasan a mi lado, con una urgencia que yo no comparto. Mi vida se mide en turnos de 12 horas, en tazas de café de máquina y en el peso constante de los cuerpos que muevo. Es una existencia tranquila, predecible y profundamente solitaria, un purgatorio iluminado con luces de neón. La verdad es que me sentía estancado. Había dejado la universidad hacía años para ayudar a mi familia cuando mi padre se enfermó, y la corriente de la vida simplemente me había arrastrado hasta aquí. Mis amigos de la escuela tenían carreras, hipotecas, familias. Yo tenía un apartamento pequeño con muebles de segunda mano y una cuenta bancaria que apenas sobrevivía de un cheque a otro. No sentía amargura, solo una especie de resignación tranquila. Veía el potencial que una vez tuve como un tren que había perdido hace mucho tiempo, una silueta que se desvanecía en el horizonte. El turno de noche era perfecto para alguien como yo, alguien que no quería que le recordaran constantemente todo lo que no era. En la oscuridad, todos éramos iguales, solo sombras tratando de llegar al amanecer. Y luego estaba ella, Elena Castillo, la jefa de enfermeras del turno de noche. No era como las demás. Se movía con una gracia y una compostura que no pertenecían a los pasillos estériles de un hospital a las 3 de la mañana. Era como ver una pintura clásica colgada en la pared de un almacén polvoriento. Todos la respetaban, incluso le temían un poco. Su autoridad era silenciosa, inquebrantable. Yo la había observado desde la distancia durante meses, notando la forma en que su mirada se detenía en los detalles que todos los demás pasaban por alto, la forma en que consolaba a una familia con una sola palabra tranquila. Para mí ella existía en un universo completamente diferente. Era una estrella lejana, y yo era solo el tipo que limpiaba el suelo bajo sus pies. Esa noche, la bisagra metálica de un carro de lavandería se soltó mientras lo empujaba. Era viejo, defectuoso, como casi todo en nuestro turno. Un borde afilado me abrió un corte en la palma de la mano. No era grave, pero sí profundo, y sangraba con una persistencia molesta. El dolor era agudo, una punzada de realidad en la monotonía de la noche. Me envolví la mano con una gasa sucia del bolsillo, pero la sangre la empapó rápidamente, manchando el puño de mi uniforme. Era una molestia, un recordatorio más de que incluso en el trabajo más simple, las cosas podían salir mal. Un pequeño fallo en el sistema, un pequeño corte en la piel. No era nada, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Me obligó a buscar ayuda en el único lugar que estaba despierto. Caminé hacia el mostrador de triaje, que a esa hora estaba desierto, excepto por ella. Estaba sentada bajo la única lámpara encendida, llenando formularios con una caligrafía perfecta y elegante. El único sonido era el rasguño de su bolígrafo sobre el papel. Me sentí estúpido, como un niño que va a molestar a su madre con un rasguño. Quería darme la vuelta, encontrar un botiquín de primeros auxilios por mi cuenta y no interrumpir su mundo ordenado. La distancia entre nosotros en ese pasillo silencioso
se sentía como 1 kilómetro. Ella era la autoridad, la eficiencia, el control. Yo era solo un camillero con una mano sangrante. Un problema menor en una noche llena de problemas mucho más grandes. Pero la sangre seguía goteando, así que di un paso adelante. Levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos evaluándome con una rapidez profesional que me desarmó. No dije nada, solo le mostré la mano. Ella asintió levemente, sin cambiar de expresión, y me indicó que me sentara en el taburete junto al mostrador. Sacó un kit de un cajón y empezó a limpiar la herida. Sus movimientos eran precisos y económicos, pero su toque era sorprendentemente suave. Sentí el frío del antiséptico y luego la calidez de sus dedos mientras aplicaba una presión suave para detener el sangrado. Olía a jabón de hospital, pero debajo de eso había un perfume muy sutil, como a gardenias después de la lluvia. Fue el primer acto de cuidado genuino que había sentido en mucho tiempo, un momento de calma en mi mundo ruidoso y vacío. Cuando terminó de vendarme la mano, sus dedos se detuvieron sobre los míos por un segundo más de lo necesario. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Fue entonces cuando levantó la vista, sus ojos encontrando los míos en el silencio del pasillo. Se inclinó ligeramente, cerrando la distancia profesional entre nosotros, y fue entonces cuando lo dijo. Su voz, un susurro que apenas rompía el silencio. «Usted no está casado, ¿verdad? Necesito su número». El usted mantenía una barrera formal, pero la pregunta la derribaba por completo. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Confundido, aturdido, simplemente asentí y le dicté los números mientras ella los anotaba en un trozo de papel. Terminé mi turno en una especie de niebla, la sensación de sus dedos, el olor a gardenias, su pregunta susurrada. Todo se repetía en mi mente en un bucle sin fin. La jefa de enfermeras, Elena Castillo. Parecía imposible. Mientras empujaba mi último carro de la noche, mi cabeza se llenó de escenarios. Imaginé una llamada, un mensaje de texto, una invitación a tomar un café. Imaginé el riesgo, el escándalo, la emoción de un secreto compartido con una mujer que vivía en un mundo tan alejado del mío. Era la fantasía más loca y peligrosa que había tenido. Por primera vez en años, sentí algo más que el peso del cansancio. Sentí una mezcla de terror y anticipación, una chispa de vida en la oscuridad. Esperé toda la noche a que mi teléfono sonara. No fue hasta la mañana siguiente, cuando el sol ya se filtraba por las persianas de mi apartamento, que mi teléfono finalmente vibró. Me apresuré a cogerlo, con el corazón en la garganta, esperando ver su nombre. Era un número desconocido. El mensaje era corto, formal y completamente inesperado. Decía: «Soy Elena Castillo. Disculpe el atrevimiento, pero necesito a alguien discreto para unos arreglos en mi casa. ¿Puedo pagarle por su tiempo?». Lo leí 1, 2, 3 veces. No era una invitación ni un coqueteo, era una oferta de trabajo. Todo el castillo de fantasías que había construido en mi cabeza se derrumbó en un instante, reemplazado por una profunda y punzante confusión. No estaba allí para un romance prohibido. Estaba allí para arreglar cosas. No entendía nada, pero supe, en ese mismo momento, que diría que sí. La dirección que me envió me llevó a un laberinto de calles arboladas y céspedes tan verdes que parecían irreales. Cada casa era una fortaleza silenciosa detrás de rejas de hierro forjado, un mundo tan alejado de mi edificio de apartamentos que sentí como si hubiera cruzado una frontera invisible. Estacioné mi vieja camioneta con sus abolladuras y su pátina de óxido entre un Mercedes reluciente y un BMW impecable, sintiendo las miradas curiosas de un jardinero que podaba un seto con precisión quirúrgica. La casa de Elena era la más grande de todas, una estructura de estilo mediterráneo con paredes de estuco blanco y un techo de tejas rojas. Se alzaba en silencio, imponente y solitaria, como un mausoleo bajo el sol de la tarde. Por un momento, sentí el impulso de dar la vuelta y marcharme, convencido de que había cometido un terrible error al venir a un lugar al que claramente no pertenecía.
Cuando la puerta se abrió, no fue la jefa de enfermeras del turno de noche la que me recibió. Era una mujer diferente. Elena vestía una sencilla blusa de seda de color crema y unos vaqueros que se ajustaban a ella con una elegancia natural. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros en suaves ondas, y no llevaba ni una gota de maquillaje. Sin el almidón de su uniforme, sin la armadura de su autoridad profesional, parecía más joven, más suave, casi frágil. Su mirada tenía una incertidumbre que nunca había visto en los pasillos del hospital. «Leo», dijo, y mi nombre sonó extraño en su boca, despojado de la formalidad del usted que había usado antes. «Gracias por venir». Me hizo pasar, y el aire fresco y perfumado del interior de la casa me envolvió, un contraste absoluto con el calor polvoriento del exterior. Era el olor de un mundo al que nunca había tenido acceso. Me guió a través de un vestíbulo que parecía más grande que todo mi apartamento. Los suelos eran de mármol frío y pulido, y mis botas de trabajo gastadas parecían profanar su superficie inmaculada. El silencio dentro de la casa era profundo, casi pesado, absorbido por las alfombras gruesas y los muebles oscuros y caros, que parecían más decorativos que funcionales. Me mostró la gran escalera de caracol que dominaba la entrada. «Es el pasamanos», explicó en voz baja, como si temiera perturbar la quietud. «Se ha soltado. Ricardo dice que es una tontería, pero me preocupa». El problema era menor, una simple pieza de madera suelta en una estructura por lo demás sólida. Mientras sacaba mis herramientas, el sonido metálico de una llave inglesa al caer sobre el mármol resonó en el silencio como un disparo. Me sentí torpe, ruidoso, un intruso en su santuario de orden y perfección. Comencé a trabajar, concentrándome en el tacto familiar de la madera y el metal, en el simple y honesto trabajo de arreglar algo que estaba roto. Era un lenguaje que entendía, un consuelo en medio de aquel entorno extraño y opresivo. Sin embargo, podía sentir su presencia detrás de mí. No estaba supervisando mi trabajo, simplemente estaba allí, observando en silencio. De vez en cuando levantaba la vista y la encontraba mirándome, con una expresión que no podía descifrar. No era curiosidad por la reparación, sino algo más profundo, más personal. Era una mirada inquisitiva, casi estudiosa, como si estuviera tratando de memorizar los detalles de mis manos o la forma en que me movía. En el hospital, yo era invisible. Aquí, bajo su mirada silenciosa, me sentía más expuesto que nunca. La dinámica de poder se había invertido por completo, y la tensión era casi insoportable. Cuando terminé de asegurar el pasamanos, probando su solidez con mi peso, ella asintió con una leve sonrisa. «Gracias», dijo. «Me siento más segura ahora». Luego vaciló un momento antes de añadir, «¿Te gustaría un cafecito?» La palabra, tan casual e íntima, me tomó por sorpresa. Asentí y la seguí a una cocina cavernosa equipada con electrodomésticos de acero inoxidable que parecían no haber sido usados nunca. Mientras preparaba el café en una máquina reluciente, el silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez se sentía diferente, menos vacío. «A veces odio el silencio de este lugar», confesó de repente, sin mirarme. «Es demasiado ruidoso». La miré sorprendido por su vulnerabilidad. «Lo sé», respondí. «En el turno de noche, el silencio es lo único que se oye». Fue la primera vez que hablamos como dos personas, no como una enfermera y un camillero. Mientras bebíamos el café en tazas de porcelana delicada, mis ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre la encimera de granito. Era una foto de ella y un hombre mayor, de cabello plateado y sonrisa carismática. Ambos lucían impecables en un evento de gala, el epítome de la pareja perfecta y exitosa. Era el doctor Ricardo Castillo, el famoso cirujano. Su brazo rodeaba la cintura de Elena de una manera posesiva, casi como si fuera un trofeo. Pero al mirar más de cerca, noté algo que me heló la sangre. Una delgada grieta, fina como un cabello, atravesaba el cristal del marco, dividiendo la imagen justo sobre el rostro sonriente de Elena.
Era un defecto sutil en una imagen de perfección, un símbolo tan potente y doloroso de su vida que me costó apartar la vista. Sentí una punzada de algo que no pude nombrar. «El vidrio está roto», dije en voz baja, casi para mí mismo. Me levanté y me acerqué a la foto, movido por un impulso protector que no entendía. «Puedo arreglarlo, o cambiar el marco si quiere». Era una oferta simple, un gesto para reparar una pequeña imperfección en su mundo perfecto. Ella se acercó y se detuvo a mi lado, su perfume a gardenias llenando el aire a mi alrededor. Cuando extendí la mano para coger el marco, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto fugaz, accidental, pero una descarga eléctrica recorrió mi brazo, erizando el vello de mi nuca. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. El zumbido del refrigerador, el lejano murmullo del tráfico, todo se desvaneció. Solo quedaba la sensación de su piel contra la mía, un calor repentino y abrumador en la fría esterilidad de su cocina. Ninguno de los dos se apartó. Durante un segundo que se sintió como una eternidad, nuestros dedos permanecieron entrelazados sobre el frío metal del marco. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los suyos. En su mirada vi una mezcla de sorpresa, miedo y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la añoranza. Fue un momento de reconocimiento silencioso, una confesión sin palabras de que la conexión entre nosotros era real, innegable y profundamente peligrosa. La barrera profesional, la diferencia de edad, su anillo de bodas, todo desapareció. Solo éramos un hombre y una mujer, suspendidos en un momento que nunca debería haber ocurrido. Fue ella quien rompió el hechizo, retirando su mano lentamente, aunque sus ojos nunca abandonaron los míos. El aire entre nosotros crepitaba con una energía que ambos sabíamos que no podíamos ignorar. Terminé mi café y recogí mis herramientas en un silencio denso y cargado. La conversación trivial que siguió fue forzada, torpe, un intento inútil de volver a la normalidad que ambos sabíamos que ya no existía. Me pagó con billetes nuevos y crujientes, y el acto de aceptar el dinero me hizo sentir sucio, como si estuviera profanando la intimidad del momento que acabábamos de compartir. Caminé de regreso a mi camioneta, sintiéndome completamente desorientado. Al alejarme de su casa, podía sentir una fuerza invisible tirando de mí hacia atrás, una atracción magnética tan poderosa que me costaba respirar. Sabía que debía olvidarla, que debía borrar su número y no volver nunca más. Pero mientras conducía, la sensación de sus dedos sobre los míos estaba grabada en mi piel, un recordatorio ardiente de una conexión que mi alma no estaba dispuesta a soltar. De vuelta en mi apartamento, el olor a comida de microondas y el sonido de la televisión de mi vecino a través de la pared me devolvieron bruscamente a la realidad. Mi mundo era pequeño, gastado y real. El suyo era vasto, impecable y falso. Me senté en mi sofá desgastado y miré mis manos, las mismas manos que habían tocado las suyas. Fue entonces cuando lo entendí con una claridad devastadora. El pasamanos suelto, las tareas de reparación, eran solo excusas. Ella no me había llamado para arreglar su casa, me había llamado para que fuera testigo de las grietas en su vida. Se sentía sola en esa enorme mansión silenciosa, y por alguna razón que aún no podía comprender, había decidido que yo era la única persona a la que podía mostrárselo. Un sentimiento de pavor se apoderó de mí, mezclado con un anhelo tan profundo que me dolía el pecho. Estaba en un camino peligroso y lo peor era que no tenía ningún deseo de dar marcha atrás. Una semana después, mi teléfono vibró de nuevo con su número. El mensaje era tan formal como el primero. «Leo, tengo otra tarea si tienes tiempo. Necesito que me ayudes a montar una estantería». Mi corazón dio un vuelco, una mezcla extraña de decepción y euforia. Era solo otro trabajo, una transacción simple, pero la verdad es que habría ido aunque me hubiera pedido que contara las baldosas de su techo. La idea de volver a entrar en su mundo silencioso, de respirar el mismo aire que ella, se había convertido en una necesidad sorda y persistente. Conduje hasta su casa sintiendo la misma sensación de ser un impostor, pero esta vez, debajo del nerviosismo,
Había una corriente subterránea de anticipación. Sabía que la estantería era solo una excusa, un pretexto para algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era un juego peligroso, y yo estaba dispuesto a jugarlo. Mientras trabajaba, el sonido de mi taladro era una intrusión violenta en la quietud de su casa. Ella se quedó cerca, observando, fingiendo interés en el proceso. Pero luego, en medio del ruido, empezó a hablar. Eran fragmentos, pedazos de una vida que se le escapaban como arena entre los dedos. Me habló de un viaje a Italia que su marido había cancelado en el último minuto por una conferencia. Mencionó un viejo caballete y un juego de pinturas al óleo guardados en un armario, cubiertos de polvo, de una época en la que soñaba con ser artista. No se quejaba, simplemente exponía los hechos con una resignación tranquila que me partía el alma. Cada confesión era una grieta más en la fachada perfecta de su vida, y yo era el único testigo. Me sentí como un sacerdote en un confesionario improvisado, absorbiendo los pecados silenciosos de su soledad. Impulsado por su vulnerabilidad, me encontré compartiendo mis propias grietas. Dejé el taladro y me senté en el suelo de madera pulida, con la espalda apoyada contra la pared. Le conté por qué había dejado la universidad. Le hablé de la enfermedad de mi padre, de las facturas médicas que se acumulaban como una avalancha, y de la decisión silenciosa que tomé de abandonar mis propios sueños para mantener a flote a mi familia. Era una historia que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. La vergüenza y el sentido del deber me habían hecho guardarla bajo llave, pero contárselo a ella se sintió natural, fácil. Ella escuchaba sin juzgar, sus ojos fijos en los míos, y en su mirada vi un eco de mi propio sacrificio, un reconocimiento silencioso del peso que ambos cargábamos. Por primera vez, la enorme brecha entre nuestros mundos pareció desaparecer. Se levantó sin decir palabra y se dirigió a un mueble antiguo en la esquina de la habitación. Abrió una puerta de madera oscura y sacó un disco de vinilo de su funda de papel. Lo colocó con cuidado en un tocadiscos y un momento después la habitación se llenó con el sonido suave y melancólico de un bolero. La música era nostálgica, llena de un anhelo que parecía hablar directamente de la tensión que flotaba entre nosotros. Llenó el silencio que ella tanto odiaba, envolviéndonos en una burbuja de sonido cálido y crepitante. Volví a mi trabajo, pero el ambiente había cambiado por completo. Ya no me sentía como un simple trabajador. El ritmo lento de la música y su presencia silenciosa a mi lado transformaron el acto mundano de montar una estantería en algo íntimo, casi sagrado. Era como si estuviéramos compartiendo un secreto que solo la música podía entender. Terminé la estantería, coloqué el último tornillo y limpié mis herramientas. El trabajo estaba hecho, debería haber recogido mi paga y haberme ido. Pero no lo hice, y ella no me pidió que me fuera. Nos sentamos en el sofá, a una distancia prudente pero conectados por la música que seguía sonando. Hablamos de cosas triviales, libros, películas, el sabor del café de la máquina del hospital. Pero debajo de cada palabra había una corriente subterránea de lo no dicho. La excusa del trabajo se había desvanecido, dejándonos expuestos, sin nada que nos separara más que el aire cargado entre nosotros. Era la primera vez que cruzábamos esa línea invisible entre el cliente y el contratista, entre la jefa de enfermeras y el camillero. Estábamos simplemente sentados, dos almas solitarias encontrando un refugio temporal en la compañía del otro, y ambos sabíamos que estábamos rompiendo todas las reglas. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que vi que la luz del sol que se filtraba por la ventana se había vuelto de un tono anaranjado intenso. El día se había deslizado hacia el atardecer sin que ninguno de los dos lo notara. El descubrimiento me golpeó con una sacudida de realidad. Había pasado horas en la casa de una mujer casada, horas que no podía justificar ni explicar. El hechizo se rompió. Me levanté torpemente, recogiendo mi chaqueta y mi caja de herramientas. El silencio que cayó entre nosotros cuando la música terminó fue repentino y pesado. Me acompañó hasta la puerta,
y el breve momento en que me entregó el dinero se sintió extrañamente formal, un intento desesperado de restaurar los límites que habíamos borrado por completo. Al salir, no me atreví a mirar hacia atrás, pero podía sentir sus ojos en mi espalda. Mientras conducía de vuelta a mi lado de la ciudad, una oleada de culpa me inundó, tan densa y sofocante que me costaba respirar. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba adentrando en la vida de una mujer casada, una mujer que pertenecía a un mundo que nunca podría ser el mío. Cada momento que pasaba con ella era una traición, no solo a su marido, sino a la simple y ordenada vida que yo había construido para mí. Pero debajo de la culpa había algo más fuerte, algo adictivo, la necesidad de estar en su presencia, de ser la única persona que veía las grietas en su armadura, era como una droga. Anhelaba la calma de su casa, el sonido de su voz, la forma en que sus ojos me hacían sentir visto. Era una contradicción dolorosa, el anhelo de algo que me hacía sentir más vivo que nunca, y la culpa aplastante de saber que estaba fundamentalmente mal. Los días siguientes en el hospital fueron una tortura silenciosa. Volvimos a nuestra estricta dinámica profesional. Ella era la señora Castillo y yo era Leo, el camillero. Nos cruzábamos en los pasillos y ella me daba órdenes con su habitual eficiencia tranquila, sin un atisbo de reconocimiento en sus ojos. Nadie podría haber adivinado que apenas unas horas antes habíamos compartido secretos al son de un viejo bolero. Pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban, nuestros ojos se encontraban por una fracción de segundo más de lo necesario. En esa mirada fugaz lo decíamos todo. El secreto vibraba entre nosotros, un campo de fuerza invisible que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Era un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado, un pacto silencioso sellado en su sala de estar al atardecer. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que ya no había vuelta atrás. La relación entre nosotros, sea lo que sea, había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba de pasamanos sueltos o estanterías por montar. Se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Me había permitido entrar, aunque fuera un poco, en la prisión dorada de su vida, y al hacerlo, me había encerrado con ella. Cada noche me acostaba en la cama y miraba mi teléfono, esperando un mensaje que sabía que no debería desear. Me había convertido en el guardián de su soledad, y ella se había convertido en la dueña de la mía. Había cruzado una frontera sin darme cuenta, y ahora me encontraba en un territorio desconocido, sin mapa ni brújula, sabiendo solo que no tenía ningún deseo de encontrar el camino de regreso. Los trabajos se convirtieron en nuestra rutina secreta, un ritual silencioso que anclaba mi semana. Una vez fue un grifo que goteaba en el baño de invitados, otra vez una bisagra de puerta que chirriaba en el estudio. Eran problemas pequeños, insignificantes, excusas tan delgadas como el papel para que yo entrara en su mundo y ella pudiera escapar del suyo por unas horas. Yo llegaba con mi caja de herramientas gastada y ella me recibía con una taza de café. El trabajo real nunca duraba más de 20 minutos. El verdadero propósito de mis visitas era la conversación que venía después, las horas que pasábamos sentados en su cocina impecable o en su sala de estar silenciosa, llenando el vacío con historias de nuestras vidas paralelas. Aprendí que le gustaban las películas viejas en blanco y negro y que odiaba el sabor del cilantro. Ella aprendió que mi padre solía llevarme a pescar y que soñaba con tener un perro. Nos convertimos en los guardianes de los pequeños y olvidados detalles del otro, construyendo un puente frágil sobre el abismo que nos separaba. Una noche, el mensaje fue diferente. No mencionaba ningún trabajo, solo su dirección y una hora, 9 p.m. Algo en la brevedad del texto me inquietó. Cuando llegué, noté que la gran puerta de roble estaba ligeramente entreabierta, una invitación silenciosa hacia la oscuridad que había detrás. La casa, normalmente iluminada con una luz cálida y acogedora, estaba en penumbra. El silencio habitual se sentía diferente esta vez. No era pacífico, sino pesado, cargado de una tristeza palpable. Entré con cautela, mis botas haciendo un sonido sordo sobre el mármol. «Elena»,
Llamé en voz baja, mi voz absorbida por la quietud. No hubo respuesta. Un escalofrío de aprensión me recorrió la espalda. Algo estaba mal. La perfección de su mundo se había fracturado y la oscuridad se estaba filtrando por las grietas. Avancé por el vestíbulo, siguiendo una intuición que me guiaba hacia el corazón de la casa. La encontré en el estudio de su marido. La puerta estaba abierta y la única luz provenía de la luna que se colaba por la ventana, dibujando rectángulos plateados en el suelo. La habitación era un santuario para él, las paredes cubiertas de estanterías de caoba llenas de libros de medicina, con encuadernación de cuero, y una colección abrumadora de placas, trofeos y diplomas enmarcados. Eran monumentos a una vida de logros, un testimonio del hombre que era Ricardo Castillo, y en medio de todo ello estaba ella, sentada en un gran sillón de cuero, no lloraba ni se movía. Era una silueta inmóvil, una sombra perdida entre los brillantes símbolos del éxito de su marido. Estaba simplemente sentada en la oscuridad, mirando la pared como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero, una prisionera observando los barrotes dorados de su propia celda. Me acerqué lentamente, sin querer romper el frágil silencio que la envolvía. Me detuve a unos metros de su silla, esperando. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era un susurro hueco que apenas se distinguía del silencio. «Lleva 15 años sin verme de verdad», dijo, sin apartar la vista de los premios de su marido. «Soy solo parte de la decoración, un objeto más que coleccionó para completar el cuadro». Hizo una pausa, y el peso de esas palabras llenó la habitación, tan tangible como los muebles caros que nos rodeaban. Luego giró la cabeza y sus ojos, dos pozos oscuros en la penumbra, encontraron los míos. «Tu presencia», continuó, su voz temblando ligeramente, «tu silencio, es lo único que me hace sentir real últimamente». La confesión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, despojándome de todo el aire de mis pulmones. En ese momento, entendí la profundidad de su soledad. Mi primer instinto fue acortar la distancia, poner una mano en su hombro, ofrecerle un consuelo físico. Quería decirle que todo estaría bien, que yo la veía, pero me detuve. Las palabras se sentían baratas, inadecuadas para la magnitud de su dolor. Un toque se habría sentido como una intrusión, una profanación de la confianza sagrada que me acababa de otorgar. Ella no necesitaba un salvador, no necesitaba que la arreglaran. Ya tenía un hombre en su vida que probablemente había intentado hacer eso durante años. Lo que necesitaba era algo mucho más simple y mucho más profundo. Necesitaba un testigo, así que miré a mi alrededor. Encontré una silla de madera junto al escritorio y sin decir una palabra, la arrastré hasta colocarla a unos metros de la suya. Y me senté. Me senté con ella en la oscuridad, convirtiéndome en una segunda silueta en su santuario de soledad. Nos quedamos allí sentados durante más de una hora. No intercambiamos ni una sola palabra. El único sonido era el suave tic-tac de un reloj de sobremesa y el murmullo lejano de la ciudad dormida. Escuchamos el silencio juntos. Podía oír el ritmo suave de su respiración y me pregunté si ella podía oír el latido de mi corazón. En esa quietud compartida, sentí una conexión más profunda que cualquier conversación que hubiéramos tenido. Era una intimidad cruda, sin adornos, forjada en la vulnerabilidad compartida de dos almas solitarias. Estábamos simplemente presentes, el uno para el otro, manteniendo a raya la oscuridad con nuestra proximidad silenciosa. Nunca en mi vida me había sentido tan cerca de otra persona. Fue, sin lugar a dudas, el momento más íntimo que jamás había experimentado, un secreto susurrado sin necesidad de usar la voz. Finalmente, fue ella quien se movió. Se enderezó en su silla y giró la cabeza para mirarme directamente. Y entonces ocurrió algo que nunca había visto antes. Sonrió. No era la sonrisa educada y distante que usaba en el hospital, ni la sonrisa melancólica que a veces aparecía durante nuestras conversaciones. Era una sonrisa genuina, radiante, que comenzaba en sus ojos y se extendía por todo su rostro, iluminándolo incluso en la penumbra del estudio. Era como ver salir el sol
después de una noche interminable. La transformación fue tan repentina y tan hermosa que me dejó sin aliento. En esa simple sonrisa, vi a la mujer que había sido antes de que las paredes de esa casa se cerraran a su alrededor. Una visión fugaz de la luz que todavía ardía en su interior, esperando ser liberada. Cuando me levanté para irme, ella también se puso de pie. El hechizo se había roto, pero el aire entre nosotros había cambiado. La pesadez se había disipado, reemplazada por una sensación de ligereza, de entendimiento compartido. Mientras caminábamos hacia la puerta, ella se detuvo y extendió la mano, no para darme dinero, sino para posarla suavemente sobre mi antebrazo. Su contacto fue ligero como una pluma, pero sentí su calor a través de la tela de mi camisa, una corriente eléctrica que me recorrió hasta el corazón. La piel de mi brazo se erizó. Levanté la vista para encontrarme con su mirada, y ella susurró dos palabras que resonaron en el silencio del vestíbulo con la fuerza de una promesa. Gracias, Leo. El uso de mi nombre, despojado de toda formalidad, fue un regalo, un reconocimiento de que esa noche no era el chico de los recados. Era simplemente Leo. Salí de su casa y me quedé de pie en el porche, respirando el aire fresco de la noche. El mundo parecía diferente. Los colores de las farolas parecían más vivos, el sonido de los grillos más claro. Me sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado una carga pesada dentro de esa casa oscura. Mientras caminaba hacia mi camioneta, podía sentir la sensación fantasma de su mano en mi brazo, una marca invisible que me conectaba con ella. Al alejarme, miré por el espejo retrovisor y vi una sola luz encenderse en una ventana del piso de arriba. No era una despedida, sino una señal, una pequeña luz parpadeando en la vasta oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. Sentía una esperanza frágil y aterradora que se aferraba a mi pecho, una sensación peligrosa que me decía que, de alguna manera, esto era solo el principio. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón. La imagen de su sonrisa estaba grabada a fuego en mi mente, repitiéndose una y otra vez. La sensación de su toque en mi brazo era un recordatorio constante y ardiente de la línea que habíamos cruzado definitivamente. Ya no había vuelta atrás. No éramos una jefa de enfermeras y un camillero. No éramos una mujer rica y un trabajador. Éramos dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido quedarse. La culpa que normalmente me habría consumido estaba ausente, reemplazada por esta nueva y aterradora esperanza. Era aterradora porque me hacía desear cosas que no tenía derecho a desear. Me hacía imaginar un futuro que era imposible. Pero mientras me estacionaba frente a mi edificio, la esperanza era más fuerte que el miedo. Esa noche, sentado en la oscuridad con ella, algo dentro de mí se había reparado y sabía, con una certeza que me sacudía hasta los huesos, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba en su casa, esta vez arreglando la puerta de un viejo armario empotrado en el pasillo de arriba, una puerta que, según ella, se atascaba con la humedad. El trabajo era sencillo, casi ridículo, pero el ritual era reconfortante. El olor a cera de limón y a su perfume llenaba el aire, y el silencio entre nosotros ya no era un vacío, sino un espacio cómodo que llenábamos con nuestra simple presencia. Estaba lijando suavemente el borde de la puerta, concentrado en el movimiento rítmico de mi mano, cuando un sonido rompió la quietud. El crujido inconfundible de neumáticos sobre la grava de la entrada. Levanté la vista y la vi congelarse. Sus ojos se abrieron de par en par y todo el color desapareció de su rostro. Miró el reloj de la pared y luego a mí con una expresión de puro y absoluto pánico. «Es él», susurró, su voz apenas un hilo de aire. Llegó temprano. Tenía una cirugía hasta tarde. El mundo se detuvo. El pánico en sus ojos era algo que nunca había visto. La compostura de la jefa de enfermeras, la calma de la mujer que se sentaba conmigo en la oscuridad, todo se desvaneció, reemplazado por el terror primordial de una niña atrapada. No hubo tiempo para pensar, ni para hablar. Se movió con una velocidad que me sorprendió, agarrándome del brazo con una fuerza inesperada. Su agarre era desesperado,
Sus uñas se clavaban en mi piel. «Aquí», siseó, empujándome hacia una puerta estrecha que nunca había notado. «Rápido». No me preguntó, me ordenó, y la urgencia en su voz no dejaba lugar a la duda. Era la puerta de una pequeña despensa, un armario profundo y oscuro. Tropecé hacia adentro, el olor a naftalina y a sábanas viejas asaltando mis sentidos, justo cuando oía el sonido metálico de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. La puerta de la despensa se cerró justo cuando la puerta de la casa se abría, sumergiéndome en una oscuridad casi total. Apenas entraba un hilo de luz por debajo de la puerta. Me quedé inmóvil, sin atreverme a respirar, con el corazón martillándome contra las costillas con tanta fuerza que estaba seguro de que podían oírlo desde fuera. Escuché su voz, la de él, el doctor Ricardo Castillo. Sonaba exactamente como en mi imaginación, profunda, segura de sí misma, con un borde de impaciencia. «Elena, ¿estás en casa?» Su voz resonó en el vestíbulo de mármol, un sonido que no pertenecía a nuestro mundo silencioso. Era el sonido de la propiedad, de la autoridad, el sonido del hombre que poseía la casa, los muebles y a la mujer que ahora estaba de pie a pocos metros de mi escondite, tratando desesperadamente de proteger nuestro secreto. Me sentí como un intruso, un criminal. Entonces los oí hablar. Su conversación flotaba a través de la delgada madera de la puerta, clara y devastadora. Elena le preguntó por su día, su voz un poco más aguda de lo normal. Él respondió con monosílabos, desinteresado. Luego ella mencionó algo, una preocupación que le había contado a medias la semana anterior. «Hablé con mi madre», dijo ella, con una nota de vacilación. «El médico quiere hacer más pruebas. Estoy preocupada, Ricardo». Hubo una pausa, y luego la respuesta de él, tan fría y afilada como un bisturí. «Otra vez con eso. Tu madre es hipocondríaca, Elena, siempre lo ha sido. Estás perdiendo el tiempo y la energía en sus dramas. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme». Su tono no era cruel, era peor. Era condescendiente, despectivo, como si estuviera hablando con una niña tonta. En la oscuridad sofocante de ese armario, la realidad de su vida me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esto era lo que ella soportaba cada día. No era solo soledad, era un desprecio silencioso y constante, una anulación diaria de sus sentimientos, de su propia existencia. Entendí por qué mi silencio le parecía tan valioso. Yo no la juzgaba, no la menospreciaba, simplemente la escuchaba. Y en ese momento, escondido como una plaga en su casa impecable, me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi presencia allí. No era un amigo, ni un confidente. Era un riesgo monumental que ella estaba dispuesta a correr solo para sentir, por unas pocas horas, que alguien la veía como una persona real. La vergüenza y el miedo me inundaron, un sabor amargo en la boca. Yo era el síntoma de su enfermedad, no la cura. Escuché sus pasos alejándose, subiendo la gran escalera. El sonido de sus zapatos caros sobre la madera era un recordatorio de la distancia insalvable entre nuestros mundos. Esperé en la oscuridad, contando los segundos, que se sentían como horas. No sabía qué hacer. Esperar a que ella me diera una señal. Intentar salir por mi cuenta. El pánico empezaba a apoderarse de mí. La sensación de las paredes cerrándose. Finalmente, después de una eternidad, la puerta de la despensa se abrió una rendija. Elena estaba allí, su rostro pálido y demacrado a la luz del pasillo. No dijo una palabra. Solo señaló con la cabeza hacia la parte trasera de la casa, hacia la cocina. Entendí el mensaje. Sin hacer ruido, me deslicé fuera del armario y la seguí. Me guió hasta la puerta de servicio. La abrió y me empujó suavemente hacia la noche. Antes de cerrar, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Estaban llenos de miedo y de algo más, algo que parecía una disculpa. Luego la puerta se cerró y me quedé solo en su jardín perfectamente cuidado. El viaje de vuelta a mi apartamento fue una tortura. Cada semáforo en rojo, cada coche lento, era una agonía. La condescendiente voz de Ricardo se repetía en mi cabeza,
junto con la imagen del terror en el rostro de Elena. Me sentía sucio, cómplice de algo que no entendía del todo. Llegué a mi apartamento y me senté en el borde de mi cama mirando la pared. El silencio de mi propio espacio se sentía opresivo, vacío. Aproximadamente 1 hora después, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. El sonido me hizo saltar. Era ella. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y pavor. Abrí el mensaje. Eran solo unas pocas palabras, escritas con una formalidad fría que me heló la sangre. No podemos seguir con esto. Por favor, borra mi número. Lo leí una y otra vez. Cada palabra una puñalada. No había explicación ni disculpa, solo un final. Mi primer impulso fue responder, suplicar, preguntar. Mis pulgares temblaban sobre la pantalla, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Escribí, lo siento, y lo borré. Escribí, ¿estás bien? Y también lo borré. Nada parecía correcto. Finalmente, escribí un simple Elena. Pero cuando le di a enviar, recibí una notificación instantánea. Mensaje no entregado. Lo intenté de nuevo. Mismo resultado. Probé a llamar. La llamada no sonó ni una vez. Fue directamente al buzón de voz. Me había bloqueado. La comprensión me golpeó como una ola de agua helada. Había cortado toda comunicación. Había borrado el puente que habíamos construido con tanto cuidado, dejándome varado en mi lado del abismo. El silencio digital era absoluto. Una pared de ladrillos donde antes había una puerta abierta. Me sentí completamente solo, más solo que nunca. Los días siguientes en el hospital fueron un infierno silencioso. La evitaba, tomando rutas más largas por los pasillos para no cruzarme con ella. Pero era imposible. Nuestra órbita estaba demasiado entrelazada. La primera vez que nos vimos después de esa noche, yo empujaba a un paciente hacia radiología. Ella venía en dirección contraria, con su portapapeles pegado al pecho como un escudo. Levanté la vista instintivamente, preparándome para el impacto. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y no vi nada, ni reconocimiento, ni ira, ni tristeza. Sus ojos pasaron por encima de mí como si yo fuera parte de la pared, como si fuera un completo desconocido. Era una extraña en el uniforme que conocía también. Volví a ser invisible, pero esta invisibilidad era diferente. Antes era anónima. Ahora era un rechazo deliberado, un acto de anulación que me vaciaba por dentro. El silencio que se instaló entre nosotros era diferente a todos los silencios que habíamos compartido. No era el silencio pacífico de su sala de estar, ni el silencio expectante del turno de noche. Era un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas y de la memoria de la voz de su marido. Era un silencio que gritaba peligro, final y arrepentimiento. Cada vez que la veía a lo lejos, sentía su silencio como una presencia física, una barrera invisible que me empujaba hacia atrás. Me dolía de una manera que no sabía que era posible. La conexión que nos había hecho sentir tan reales se había convertido en un fantasma que nos acechaba en los pasillos estériles del hospital, y me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que su silencio era mucho más ruidoso y devastador que cualquier grito, cualquier discusión o cualquier despedida. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Mi mundo se encogió hasta convertirse en los pasillos de ese hospital, y luego esos pasillos se convirtieron en una cámara de tortura. Cada zumbido de una luz fluorescente, cada chirrido de las ruedas de una camilla, cada olor a antiséptico era un eco de ella. Me movía como un fantasma, pero uno atormentado, reviviendo cada momento en un bucle sin fin. Su susurro en el mostrador de triaje, el roce de sus dedos sobre los míos, el terror en sus ojos cuando su marido llegó a casa. Mi trabajo, que antes era un refugio de rutina sin sentido, ahora era un campo minado de recuerdos. Dejé caer una bandeja de instrumentos. Empujé un carro contra una pared, dejando una marca negra. Mis manos temblaban. Mi mente estaba en otra parte, atrapada en la oscuridad de su despensa, escuchando una conversación que nunca debí oír. Estaba perdiendo el control,
desmoronándome lentamente bajo el peso de un silencio que ella había impuesto. Fue Marcos quien finalmente rompió el hechizo. Estábamos en la sala de descanso, el aire espeso con el olor a café quemado y el cansancio de las 4 de la mañana. Yo miraba fijamente una mancha en la pared, sin ver nada. Él se sentó frente a mí, dejó caer su taza sobre la mesa con un ruido sordo y me miró fijamente. Marcos no era un hombre de muchas palabras, pero sus ojos veían más de lo que dejaba entrever. «¿Qué te pasa, Leo?», preguntó su voz ronca por el sueño. «Últimamente pareces asombrado, como si hubieras visto un fantasma y te estuviera siguiendo». No respondí, solo me encogí de hombros, pero su palabra «asombrado» se clavó en mí. Era la palabra perfecta. No estaba triste ni enojado. Estaba asombrado, perseguido por el espectro de una conexión que había sido real y que ahora no era nada. Su simple pregunta me hizo darme cuenta de que mi dolor era visible, una mancha en mi uniforme que todos podían ver. En la soledad de mi apartamento, la rabia finalmente encontró su camino a través de la niebla del dolor. Me di cuenta de la cruda verdad. Yo había sido una distracción, un escape, un trabajador al que podía llamar para arreglar las grietas físicas de su casa mientras él arreglaba las emocionales. ¿Alguna vez me vio a mí, a Leo, o solo vio a alguien que no era su marido? El resentimiento ardía en mi pecho, caliente y amargo. Me sentí usado, un peón en un juego que no entendía, pero entonces recordaba la forma en que me miraba, la vulnerabilidad en su voz cuando confesó su soledad, y la rabia se disolvía, dejando solo un anhelo desesperado que me dolía físicamente. La extrañaba. Extrañaba su silencio, su presencia, la sensación de ser la única persona en el mundo que conocía su verdadero yo. Era una contradicción que me estaba partiendo en dos. Unos días después, lo vi. Al doctor Ricardo Castillo. Estaba en la cafetería del hospital durante el día cuando vine a recoger mi cheque. Estaba rodeado de otros médicos riendo a carcajadas por algo que uno de ellos había dicho. Era carismático, seguro de sí mismo, el rey de su castillo. La gente lo miraba con admiración, y mientras lo observaba con su traje caro y su sonrisa fácil, lo único que podía oír era su voz fría y condescendiente en el pasillo de su casa, desestimando las preocupaciones de su esposa como si fueran las de una niña. Una oleada de rabia protectora me recorrió, tan intensa que me mareó. Pero inmediatamente después vino la vergüenza, una ola helada que apagó el fuego. ¿Quién era yo para juzgarlo? Yo era el tipo que se escondía en el armario de su esposa. En ese momento, en esa cafetería abarrotada, me sentí pequeño, impotente y sucio. Fue entonces cuando lo supe. Tenía que irme. Mi presencia en ese hospital era una bomba de tiempo. Para ella yo era un recordatorio constante del riesgo que había corrido, un fantasma en los pasillos que podía delatarla con una sola mirada. Para mí, el hospital se había convertido en un recordatorio constante de mi propia impotencia y del dolor del rechazo. Cada vez que pasaba por el mostrador de triaje, cada vez que veía su nombre en un horario, era una pequeña herida que se abría de nuevo. Permanecer allí no era un acto de esperanza, era una forma de autocastigo. La única manera de protegerla de verdad, de proteger el frágil santuario que habíamos construido y luego abandonado, era desaparecer. Y la única forma de empezar a sanar era borrar el escenario de nuestro crimen silencioso. Tenía que renunciar. La decisión, una vez tomada, se asentó en mi pecho como una piedra. Renunciar a mi trabajo significaba renunciar a la única estabilidad que tenía. Significaba volver a la incertidumbre, a la lucha por las facturas, al miedo silencioso que me había acompañado durante años. Pero la alternativa era peor. Quedarme significaba vivir en un purgatorio, siempre al borde de su mundo, pero sin poder entrar nunca. Esa noche me senté frente a mi viejo portátil, la pantalla en blanco iluminando mi rostro en la oscuridad de mi apartamento. Quería escribirle a ella, no a recursos humanos. Quería explicarle que me iba por ella, que lo hacía porque la conexión que compartimos, por breve y silenciosa que fuera, merecía ser protegida, no manchada por encuentros incómodos en los pasillos.
Quería que supiera que no estaba enojado, solo roto, pero sabía que cualquier mensaje que enviara nunca llegaría. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Escribí: a quien corresponda por la presente presento mi renuncia efectiva en 2 semanas. La razón es personal. Lo borré. Demasiado vago. Empecé de nuevo. He encontrado otra oportunidad que se alinea mejor con mis objetivos a largo plazo. Mentira, lo borré. Intenté ser honesto, al menos conmigo mismo. Dejo este trabajo porque no puedo soportar el dolor de ver a alguien todos los días que finge que no existo, después de hacerme sentir como la única persona en el mundo que sí lo hacía. Las palabras me miraban desde la pantalla, crudas y patéticas. Las borré con una violencia repentina, cerrando el portátil de golpe. No había palabras. No había una explicación que pudiera contener la complejidad de lo que había sucedido. Nuestro principio fue un susurro, y nuestro final tenía que ser igual de silencioso. A la mañana siguiente, tomé una hoja de papel en blanco y escribí a mano la nota más simple y estéril que pude. Por favor, acepte esta carta como notificación de que terminaré mi empleo en el Hospital St. Jude en 2 semanas. Mi último día será el 17 de octubre. Gracias por la oportunidad. Ni una palabra más. Lo doblé, lo metí en un sobre y lo dejé en el buzón de recursos humanos antes de que comenzara mi turno. El acto fue impersonal, burocrático, una simple transacción de papel, pero se sintió como si estuviera firmando un certificado de defunción. Estaba matando al fantasma, cortando el último hilo que me unía a ella. Mientras me alejaba del escritorio de RRHH, sentí un extraño vacío, una mezcla de alivio y una pérdida tan profunda que me costaba respirar. Era el sonido de una puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Trabajé mis últimas 2 semanas en una especie de trance. Me movía por los pasillos, empujando mis camillas, haciendo mi trabajo con una eficiencia robótica. Esperaba verla en cada esquina. Me preparaba para el impacto de sus ojos vacíos, pero nunca sucedió. No la vi ni una sola vez. No sé si estaba de vacaciones, si cambió sus turnos, o si simplemente fue el universo concediéndome un último y pequeño acto de piedad. Mi último turno terminó como cualquier otro. Fiché mi salida. Me cambié y salí al aire frío de la madrugada. La calle estaba desierta. Me detuve por un momento y miré hacia el edificio del hospital, sus ventanas iluminadas como ojos cansados en la oscuridad. No hubo despedidas, ni cierres, ni últimas palabras. Simplemente me di la vuelta y me alejé, dejando atrás el único lugar donde me había sentido verdaderamente visto, y la única persona que ahora se negaba a verme. Pasaron 3 meses. Encontré un trabajo con una empresa de paisajismo, cambiando los pasillos estériles por la tierra húmeda y el sol implacable. El trabajo era duro, honesto. Mis manos, que antes estaban acostumbradas al metal frío de las camillas, ahora estaban callosas por las palas y los rastrillos. El dolor físico era una distracción bienvenida. Al final del día, estaba demasiado agotado para pensar, demasiado adolorido para recordar. El olor a césped recién cortado y a gasolina reemplazó el recuerdo de su perfume a gardenias. Cada músculo dolorido era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de su memoria. Me dije a mí mismo que la estaba olvidando. Me convencí de que había funcionado. Enterré la imagen de sus ojos y el sonido de su silencio bajo capas de sudor y tierra, esperando que, con el tiempo, simplemente se convirtieran en abono para una nueva vida, una en la que ella no existía. Me había forzado a creer que todo había terminado, que nuestra silenciosa conexión había sido un espejismo en la soledad del turno de noche. La vida había vuelto a su ritmo monótono y predecible. Me levantaba con el sol, trabajaba hasta que me dolía la espalda, comía solo y me dormía antes de las 10. Había un consuelo en esa rutina sin sentido. La ausencia de su número en mi teléfono se convirtió en una normalidad. El silencio ya no era un grito, sino simplemente la ausencia de sonido. Casi lo había logrado. Casi me había convencido de que ella era solo una historia,
que me contaba a mí mismo en la oscuridad, un fantasma que había exorcizado al dejar el hospital. Pensaba que si repetía la mentira suficientes veces, si actuaba como si nunca hubiera ocurrido, mi corazón eventualmente se pondría al día y lo creería. Estaba tan cerca de encontrar la paz en el olvido. Una noche, el insomnio me encontró. Eran las 2 de la mañana, la hora de los fantasmas, la hora en que el mundo se detiene. Estaba sentado en la oscuridad de mi sala de estar. El único sonido era el zumbido de mi viejo refrigerador. Y entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa de café. El sonido fue una explosión en la quietud, agudo y alarmante. Mi corazón se detuvo. Era un número desconocido. Durante un largo momento me quedé mirándolo, una sensación de pavor y una esperanza enfermiza luchando en mi pecho. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que debía ignorarlo, apagar el teléfono y volver a mi nueva vida de tierra y silencio. Pero mis manos se movieron por su cuenta, como si estuvieran conectadas a un recuerdo que mi mente había intentado borrar. Cogí el teléfono, mi pulgar temblando mientras deslizaba el dedo para abrir el mensaje. No había palabras al principio, solo una foto. La imagen era un primer plano de la mano de un hombre. Una mano fuerte, cuidada, con un anillo de oro pesado en el dedo anular. Había un corte torpe en la yema del pulgar, el tipo de herida estúpida que te haces al intentar hacer algo para lo que no tienes habilidad. Y sobre el corte había un vendaje blanco, impecable. Las esquinas del esparadrapo estaban perfectamente recortadas en ángulo. La gasa estaba centrada con una precisión quirúrgica. Lo reconocí al instante. Era su trabajo, era su toque. Era la misma forma exacta en que había vendado mi mano hacía una eternidad en el mostrador de triaje. Era su firma silenciosa, un eco de nuestro primer momento, enviado a través del abismo de los meses y el silencio. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación temblorosa. Era ella. Debajo de la foto apareció una sola línea de texto. 6 palabras que lo cambiaron todo. Intentó colgar un cuadro. Me acordé de cómo lo haces tú. Leí la frase una y otra vez, mi cerebro tratando de procesar la enormidad de lo que significaba. No era solo el mensaje, era la gramática, el tú. Durante todo el tiempo que nos conocimos, ella siempre había usado el formal usted, manteniendo una barrera invisible entre nosotros. Ese tú era un puente. Era una invitación a un espacio más íntimo, un reconocimiento de que las barreras se habían disuelto hacía mucho tiempo. Sabía que él era Ricardo. La imagen era una postal desde el corazón de su matrimonio, una confesión codificada de que, incluso allí, en su mundo perfecto, yo estaba presente. Ella había tomado un momento de su vida con él y me lo había enviado, convirtiéndolo en un secreto nuestro. El muro que había pasado 3 meses construyendo se derrumbó en un solo instante. No sentí la alegría que podría haber esperado, ni siquiera el alivio. Sentí una sacudida, como si me hubieran despertado de un largo sueño. La conexión no estaba muerta, solo había estado inactiva, una brasa esperando una ráfaga de aire para volver a encenderse. Me di cuenta de que el simple acto de vendar una herida, ese primer gesto de cuidado en un pasillo de hospital, se había convertido en nuestro lenguaje privado. Era nuestra forma de decir todo lo que no se podía decir en voz alta. Era una prueba de que no lo había imaginado, de que lo que compartimos en esos silencios era real, tan real como el vendaje en la mano de su marido. Y en la soledad de mi apartamento, esa verdad era a la vez un consuelo devastador y una carga terrible. Me quedé sentado en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad, la luz azul de la pantalla del teléfono proyectando sombras danzantes en la pared. ¿Qué significaba esto? No era una petición para que volviera, no era una promesa de nada, era algo mucho más sutil y de alguna manera más poderoso. Era un acto de recuerdo, un susurro a través de la distancia que decía, no te he olvidado. Era su forma de decirme que, a pesar de todo, a pesar del miedo y del final abrupto, yo todavía ocupaba un espacio en su mundo. Que mi presencia silenciosa, mi forma de arreglar las cosas, había dejado una marca.
El simple acto de cuidar una herida se había convertido en nuestra rutina inacabada. Un ritual que ahora nos pertenecía solo a nosotros dos. Un secreto compartido en un idioma que nadie más podía entender. Abrí el teclado. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco, un pulso constante y paciente en la oscuridad. Mis pulgares se cernían sobre las letras, sin saber qué formar. ¿Cómo respondes a un fantasma? ¿Cómo respondes a un secreto? Escribí las palabras, me alegro que estuvieras ahí. Era la respuesta perfecta. Reconocía su papel, su habilidad, pero las palabras estaban cargadas de un doble sentido que solo ella entendería. Significaba, me alegro de que estuvieras allí para él, pero también significaba, me alegro de que existas. Era todo lo que quería decir. Pero mientras mis dedos se detenían sobre el botón de enviar, una oleada de miedo me recorrió. Enviar ese mensaje sería volver a abrir la puerta. Sería volver a entrar en ese mundo de anhelo y peligro. Con un movimiento brusco, borré el texto. Mi dedo se quedó suspendido sobre el teclado vacío. La conversación no había terminado, pero tampoco había comenzado de nuevo. Simplemente estaba en pausa. El cursor seguía parpadeando, un latido solitario en la noche. Y en la luz azul de mi teléfono, lo vi. No era un final y no era un nuevo comienzo. Era simplemente una puerta dejada apenas entreabierta, una invitación a un silencio que ahora ambos entendíamos. No sabía si alguna vez respondería, o qué diría si lo hiciera, pero por primera vez en 3 meses, el silencio no se sentía como un final. Se sentía como un espacio donde algo, algún día, podría volver a crecer. Y por ahora, en la quietud de las 2 de la mañana, eso era suficiente.